tenemos que hablar. Y esta vez seriamente. Bueno, no tan serio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y bienvenida a un nuevo vídeo en este canal. Para los que me sigáis en Instagram, ya veis un poquito por qué lugares voy viajando. Ahora mismo estoy en Colombia. Estuve antes en otro lugar, pero eso si quieres puedes seguirme por aquí. Y después de estas 2 semanitas más o menos, 15 días viajando, tengo varias conclusiones. Y una de ellas es algo con lo que llevo lidiando mucho tiempo cuando viajo tanto. Cuando cambio tanto mi ubicación, cuando cambio tanto mi cabeza, al final me saturo. Y al final voy probando cosas nuevas o voy probando una rutina nueva por la mañana. Influye también obviamente el cambio de hora. Si me escuchas que parezco un camionero es porque tengo aquí un trancazo que no sale y estoy deseando que se vaya. Espero que no se escuche mucho. La cuestión está en que con tanto viaje me vuelvo un poquito loca. ¿A qué me refiero? No a malas, porque al final yo sé que soy capaz de crear mi rutina y de hecho lo estoy haciendo. Manejo mis mañanas igual, desayuno prácticamente lo mismo, hago las cosas que me sientan bien, me sigo moviendo de una manera o de otra. Pero ¿qué pasa? Que hay cosas que sí que es verdad que se me dificultan un poquito, se me hacen más complicadas, y es sobre todo cuando hablamos de priorizar. Y priorizarnos no es únicamente el decir, yo me pongo primero, así que primero voy yo, después van los demás, porque al final eso es egoísmo. Y aquí tenemos que diferenciar entre ambas cosas. Porque una cosa es decir, yo me cuido, yo me quiero, yo me mimo, yo me hablo bien y yo me priorizo de esa manera y lo hago bien. Y otra cosa es que únicamente estemos nosotras y nada más. Porque ahí ya cambia un poquito la cosa. Y hay cosas que a mí me están funcionando ahora y las estoy probando, por eso las quiero compartir. Y la primera de todas, obviamente, es, da igual el lugar en el que estés en el mundo, me da absolutamente igual que estés en Asia, que estés en Latinoamérica, que estés en Europa, que estés en Estados Unidos. Absolutamente igual. Pero tenemos que intentar adaptarnos a la hora a la que sale el sol y a la hora a la que se esconde el sol. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy horario Latinoamérica, es decir, tengo, si no mal recuerdo, 7 horas por atrás de España. Es decir, ahora mismo es mi mañana y en España son la tarde-noche. ¿Qué pasa? Que al final eso, queramos o no, también nos afecta. Nos afecta porque cuando tenemos una conexión con España, cuando tenemos familia ahí, cuando tenemos diferentes cosas que hacer con ese horario, también nos trastoca un poquito. Y una de las cosas que a mí más me ha ayudado es volver a que mi cuerpo esté regulado bien. ¿Y cómo hago que mi cuerpo esté bien regulado? A sentirme bien, a no tener esa hinchazón que muchas veces cuando estamos de viaje, cuando comemos muchas cosas diferentes, cuando hay un cambio horario, cuando hay un poquito de estrés, siempre tenemos una ligera inflamación y es completamente normal. Es nuestro cuerpo tratando de luchar o de poner freno a eso que le está cambiando. Pues lo que ocurre con esto es que cuando llegas a un sitio completamente nuevo, inclusive si estás en España o en cualquier otra parte, lo ideal es que te levantes cuando se levanta el sol. Es decir, cuando empieza a amanecer, es también nuestro amanecer, o debería ser nuestro amanecer. Igual que cuando atardece, también sería un momento en el que nos tendríamos que recoger, no tendríamos que ingerir alimentos, porque la idea es que nuestro cuerpo empieza a estar en un estado de reposo, y obviamente eso si queremos hacerlo con los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son los que regulan el sueño y la vigilia, ¿no? El estar durmiendo y el estar despierto. ¿Y qué pasa? Que cuando de normal seguimos horarios completamente dispares y no suelen ser los mejores, una de las claves para priorizarte, da igual el punto en el que estés, me da igual que estés viajando o no estés viajando, es empezar a actuar con cómo funciona el día. El día es el que regula cómo tenemos que actuar nosotros. Si amanece a las 6 de la mañana, lo ideal sería que te despertases sobre esa hora, en torno a esa hora. Si atardece a las 9, 10 de la noche, lo ideal es que tú empieces a preparar a tu cuerpo para dormirse, para relajarse, para entrar en un estado de calma, dejar pantallas, dejar luces muy potentes, porque eso al final va a hacer que nuestro cuerpo esté diciendo, vale, es de día, es de noche, sigo trabajando, sigo estresado, sigo en modo activo o sigo en modo reposo. Y uno de los mayores favores que le puedes hacer a día de hoy a tu cuerpo para priorizarte es empezar a actuar con el sol y con la oscuridad, y con la luna, podemos decirlo. Empieza a levantarte con el amanecer y empieza a acostarte con el atardecer y cuando entra la noche. Y con esto obviamente la segunda cosa que me está ayudando a priorizarme y creo que me está sentando muy bien, incluso más de lo que pensaba, aunque a veces cuesta, es que como estamos tan mal acostumbrados a nuestros horarios de comida, normalmente comemos muy tarde por la noche, cenamos muy tarde, comemos a lo mejor muy tarde al mediodía, hacemos medias mañanas, desayunamos muy temprano, con muy poquito tiempo de antelación entre que nos despertamos y desayunamos. Y sé que hay veces que obviamente es inevitable. ¿Por qué?
Pues porque realmente tenemos trabajos, tenemos obligaciones, hay cosas que nos impiden, pero podemos siempre hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Y creo que este es el segundo sello de este canal. El primero es aprender a vivir con calma y seguir viviendo con calma y con alma. Y el segundo es hacer todo lo que podamos con lo que tenemos, con el tiempo que tenemos, con cómo estamos. Absolutamente todo. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos horarios tan dispares de comida, si tú quieres empezar a adaptar a tu cuerpo a levantarse por la mañana con el amanecer, acostarse cuando cae la noche y no pasa demasiado tiempo hasta que se hace demasiado oscuro o trasnochamos demasiado para que pasen la suficiente hora hasta que podamos descansar al amanecer del día siguiente, hay un tránsito en el que nuestro cuerpo no sabe si tiene hambre o no tiene hambre. Y eso al final lo regulan diferentes hormonas, entre ellas la leptina. La leptina es la que se encarga, por ejemplo, de decirnos, ¿sabes? Decirnos cuándo estamos saciados. Cuando ya hemos terminado de comer, ya no hace falta que ingiramos más porque estamos bien. ¿Qué pasa? Que esto puede desviarse un poquito o puede trastocarse un poquito porque obviamente estamos haciendo una transición, estamos haciendo un cambio y tenemos unas costumbres tan arraigadas que normalmente son las de tener muy malos horarios de sueño, tener muy malos horarios de comida, que al final nuestro cuerpo tiene que adaptarse y por ese adaptamiento, por esa adaptación, tenemos que pasar por una especie de transición y de dolor. Y ese dolor es completamente normal. Todos los cambios, absolutamente todos, da igual. Que te mudes de ciudad, que te cambies el pelo y te lo pongas rojo, que quieras ir al gimnasio a ganar masa muscular. Todo, absolutamente todo, requieren pasar por una transición de dolor. Que dolor no es sufrimiento. El sufrimiento es el dolor prolongado en el tiempo y que no le ponemos nada al respecto, por tanto, estamos teniendo dolor gratis. Y cuando estamos en esa transición de ese dolor, la diferencia entre una persona que termina llegando a hacer ese cambio, me da igual que sea el color de pelo porque le dé miedo el no saber verse con color rojo en el pelo o el que le dé miedo o no sepa adaptarse al 100% a esa nueva ciudad a la que va, o no tenga esa mentalidad correcta de cambio, de todo está en continuo cambio, al final va a sufrir. Y eso es lo que no queremos. Entonces, cuando queremos priorizarnos, la primera cosa que habíamos nombrado, por hacer un poco resumen, sería la de levantarnos con el amanecer y acostarnos cuando ya ha caído la noche y no pasa demasiado tiempo hasta trasnochar. La segunda, tener un buen horario de comida. ¿Qué pasa? Que como hemos dicho, en esa etapa de transición, de dolor, va a haber momentos en los que quizá nuestro cuerpo nos pida comer y en realidad no tengamos hambre. O va a haber veces que podamos ayunar perfectamente hasta el día siguiente, pero como tenemos esa costumbre tan arraigada de cenar a las 10, las 11, las 12, las 9:30 de la noche, por instinto, por costumbre, tu cuerpo te pida comer, aunque no sea verdad. Y eso es algo que me está pasando aquí, me podría pasar en cualquier lado. De hecho, me he dado cuenta ahora que después de tanto tiempo como haciendo tantos parones con el comer bien y obviamente con el horario de comida, es decir, he intentado muchas veces en mi vida el comer tal y como os digo, ¿no? Que no pase muy poquito tiempo antes de dormir con la comida. Obviamente hay casos en los que no puedes, ya sea por cualquier evento, cualquier cosa social que nos impide hacerlo como queremos. Pues he estado un poco ahí con ese sube y baja siempre, ¿no? Entonces nunca he llegado a experimentar cuál es de verdad esa sensación de me levanto por la mañana, siento hambre, como porque han pasado un mínimo 10, 11 horas desde la noche anterior, porque no cené muy tarde antes de irme a dormir, por tanto descansé mejor. Después hago una comida al mediodía, porque normalmente mi cuerpo no me pide comer a media mañana. Si a ti te lo pide, puede ser que lo necesites y puede ser que si estás sobre todo en una etapa en la que, pues, por ejemplo, las mujeres estamos con la regla o estamos con la menstruación, ¿no? Obviamente son etapas donde vamos a tener un poquito de más hambre y es completamente normal. Pero si es probablemente porque únicamente tenga esa costumbre, quizás que debería haber añadido un poquito más de cantidad en el desayuno. Y es completamente normal. Y si te suena raro, no estoy diciendo que no tomes media mañana. Estoy diciendo que cuanto más descanso digestivo le des al cuerpo, cuantas más horas pasen entre una comida y otra, más vas a dejar que descanse y por tanto menos inflamación, menos estrés le vas a dar a tu cuerpo. Por tanto, el horario que yo estoy siguiendo ahora, como os digo, sería desayunar una vez me levanto y habiendo dejado pasar por lo menos 10, 11, 12 horas desde la noche anterior, después hago una comida y esa comida intento que sea la más completa del día. Es decir, la que más cantidad sea, la que más me sacie, la que más nutrientes me aporte, la más nutritiva a nivel nutricional. Y por último, ya intento que como tal haga una merienda tardía o una cena en la que mínimo pasen 1, 2, 3 horitas antes de irme a dormir. Y probablemente esa cena, no te pienses que va a ser una cena súper suculenta, súper grande, sino que suele ser algo pequeñito. Y muchas veces a lo mejor se me antoja un pequeño plato. O a veces incluso no he tomado la suficiente agua durante el día porque encima que hay una humedad terrible. Y a lo mejor mi cuerpo lo único que me pide es fruta.
O a lo mejor me pide un zumo, o a lo mejor me pide algo muy ligero y yo se lo doy, porque mi cuerpo es inteligente. No escuches nunca a esas personas que te digan que tienes que hacer 3 comidas al día, 5 comidas al día, que todas las comidas tienen que tener proteína, porque eso no es así. Ya se ha demostrado que eso no es así, no hace falta que todas las comidas tengan proteína y no hace falta porque nuestro cuerpo es inteligente y sabe guardar esas reservas. Entonces, la idea es tener ese equilibrio y esa es la segunda cosa que me ha ayudado a priorizarme. Y pensabas quizá en este vídeo que te iba a hablar de hábitos, que te iba a hablar de hacer journaling, de hacer meditación por la mañana, y también lo hago y también me sirve, pero no es lo principal. No es lo que me ha hecho el volver a tener ese equilibrio cuando he desequilibrado a mi cuerpo, valga la redundancia. Así que el tercer paso sí que ya hablaríamos de hábitos y una de las cosas que más me han cambiado es empezar consciente por la mañana, no tener prisa por la mañana. Si hace falta, me levanto media hora antes, si hace falta me levanto 1 hora antes porque sé que tal y como empiece la mañana, sé que va a ir mi día. Si empiezo mi mañana estresada, con prisa, sin haber sentido que de verdad he hecho algo por mí por la mañana y me he metido directamente en el trabajo o me he metido directamente a hacer esos recados que tengo que hacer, me voy a sentir mal, voy a estar mal durante el día. Y al final esto no es ningún secreto ni es nada raro, es tu cuerpo pidiéndote que vuelvas a ti. Y a veces hay que hacer sacrificios y a veces pues el levantarte un poquito temprano también va a hacer que obviamente pues tengas que hacer ese esfuerzo y a nadie le gusta levantarse un poquito temprano, y a todo el mundo le gusta estar en la cama, sobre todo cuando estamos muy a gustito y tal. Pero al final es un esfuerzo que haces por ti y es algo que luego el cuerpo te recompensa. Es algo que luego hace que tengas durante el día más energía, que seas capaz de soportar más estrés, que seas capaz de que si duermes bien la noche anterior, recuperes ese estrés de ese día. Así que yo creo que esto es lo principal que me ha ayudado en estas últimas 2 semanas a seguir priorizando. Y muchas no tienen que ver con hábitos, tienen que ver con pequeñas cositas que tenemos tan automatizadas en nuestra cabeza. La comida, el horario de sueño, el cómo vivimos, el cómo gestionamos el tiempo. Todo eso es lo primero que tenemos que atacar y lo primero que tenemos que hacer antes de querer implementar un cambio o empezar con esa lista de hábitos que tienes de meditación, de hipopresivo, de comer con proteína. Todo eso, antes de eso, empieza regulando el tiempo, tu tiempo, y empieza regulando también tu sueño y tus horarios, porque eso es lo que va a hacer que tengas más energía para hacer todo lo demás. Si no, no nos sirve de nada y vamos a perder la motivación al día siguiente. Así que espero, sin más, que os haya gustado este vídeo, un poquito para actualizaros sobre mi viaje. Ahora mismo estoy en Colombia, nos queda un tiempito por aquí, así que voy a intentar grabar un poquito más de vlogs y cualquier cosa, por favor, dejádmelo en los comentarios para saber qué es lo que os gustaría saber a nivel de contenido. Si queréis algo en concreto, si os apetece otro tipo de contenido también para tenerlo en cuenta y hacerlo por vosotros y también por mí. Así que sigamos aprendiendo a vivir con calma y con alma y nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a seguir priorizándonos bien.